Miércoles 4 de agosto de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a una nueva edición de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones difunden más lenguas originarias, campaña por una cultura de paz. RENIEC resalta alianza informativa con el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Contraloría hace balance de su labor fiscalizadora en el marco de comicios electorales. Vamos con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones continúa difundiendo la campaña Elige una cultura de paz, que tiene como objetivo difundir entre la ciudadanía contenidos de rechazo a los hechos de violencia durante los procesos electorales. En esta oportunidad nos presenta dos videos en lenguas nativas Wampis y Aguajún. Con miras a las elecciones regionales y municipales del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones reforzó sus acciones orientadas a prevenir eventuales conflictos electorales en todo el país a través de la campaña Elige una cultura de paz en diferentes lenguas nativas. En esta oportunidad nos presenta Wampis y Aguajún. Ina puhi angkin ikimyang tintakamuk shin iman ainawe. Nunya ku takat ayam humatanunu takasa matang tamono. Nuwintush ans ina dahin cicam hutpau. Ancang ina institusyon hi ainos kahitsam takainak takatan imat numutamonum jay hatui. Ashi ans di ainotinak ayamat ahut kang tabe. Ina puhi angkin ikin monum pacinak titimo. Nuwintush ja tepit magnedusha ahansa dismi timo umikin ahut hamainabe. Una kubashat ais aido apu ikim tinod itiking tsinsang kamu dikapahik mo iwaina mo dikan. Huhu atus hinjuwa no nuwintu kubashat ais huhu pamuk atitu samami kamu ahansa shing diyamuk politika tahimat awang mamono. Nuwintus angkan ashi shing basam nasti tamonum jay hatu. Dicha campaña está a cargo de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que intensificó sus esfuerzos tomando como base los conflictos que ocurrieron durante las elecciones pasadas. Uka punkereti, unende punkeri kakaram imahamuna. Tuma asa, shir chichasa, anturne sapuhamun senchimanti kiabe. Tura institución ella nunasha. Hu inyang namua huka punkereti, ashi shuarti shir puhamunam. Hunis o asante. Aishman tura nuwati uyumak tathi institución ella nu aranza iyamu tura kur shir chichasa anturna isapuhamusha senchimanti krattahi huka punkereti ankan tura ayamru makar puhustah tamonam tuma asante puhut punkeranu imumatsata. Con esta campaña en diferentes lenguas se busca beneficiar a distintas comunidades nativas que concentran a la mayor cantidad de electores de estos segmentos de la población, de acuerdo al último censo nacional. Amigos, por otro lado les contamos que en Tauripampa, Yauyos, esto en la región de Lima provincia, se publicó la lista provisional de miembros de mesa para la revocatoria 2021. Veamos el informe. Luego del sorteo de 606 miembros de mesa para la consulta popular de revocatoria 2021, la OMPE procedió a publicar en Tauripampa, región de Lima provincias, la lista provisional de miembros de mesa para su revisión y posibles tachas que establece la Ley Orgánica de Elecciones. En dicho distrito se instalarán 3 mesas para el voto de 655 electores hábiles. Lima cuenta con una ODP, que según su jurisdicción es la encargada de la organización y ejecución de la consulta popular. La OMPE aplicará en este y otros distritos el sistema de escrutinio automatizado, aplicativo que agiliza la transmisión y entrega de resultados.
La votación es manual y el CEA es utilizado exclusivamente por los miembros de mesa, quienes luego de realizar el conteo de votos en una hoja borrador, digitarán en el aplicativo los resultados de cada opción, votos en blanco, nulos e impugnados, con lo cual se incrementa la seguridad, exactitud y velocidad de transmisión de la información del escrutinio y disminuye el porcentaje de actas observadas por error material. Amigos, el RENIEC brinda información confiable y actualizada al sistema electoral cada 3 meses, así lo aseguró la titular de dicha institución. Por otro lado, Carmen Velarde resaltó la alianza informativa que su institución tiene con el canal del Jurado Nacional de Elecciones, la cual permite a la ciudadanía conocer sus principales campañas. Durante la rendición de cuentas de la gestión institucional de enero-junio de 2021 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la jefa de esta institución, Carmen Velarde Queclin, aseguró que la institución que lidera brinda información confiable y oportuna a las instituciones públicas y privadas del país. El RENIEC no solamente elabora el padrón electoral para las elecciones, este padrón es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, sino que el RENIEC cada 3 meses está obligado a enviar actualizaciones del padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así, para las elecciones que hemos tenido hace poco, nosotros hemos cumplido con enviar las actualizaciones. ¿Qué implican las actualizaciones? Por ejemplo, las inscripciones. Hay personas que en el padrón se encontraban como restringidas porque de repente estaban en un centro penitenciario, pero luego de que han salido del centro penitenciario han podido levantar esa restricción y están habilitadas. O también personas que han fallecido. Toda esta información se la hacemos llegar al jurado y a la OMPE para que ellos puedan evaluar, de acuerdo a la gestión pertinente, su mejor uso. Velarde resaltó la alianza estratégica de la entidad registral con el canal institucional JNE-TV, que le permite difundir su microinformativo y campañas de interés de la ciudadanía. Hemos tenido entonces campañas de comunicación a través de microprogramas. También hemos logrado recuperar un espacio con el Jurado Nacional de Elecciones y su canal, que nos ha ofrecido un espacio gratuito, igual que TV Perú, para estar más cerca de la población. Como se conoce, el RENIEC cuenta con un espacio informativo durante la transmisión de JNE Noticias y JNE Regional. Amigos, Transparencia recordó a las nuevas autoridades presentar su declaración jurada de intereses. El plazo para su presentación es dentro de los 15 días hábiles al nombramiento. Las nuevas autoridades públicas tienen hasta 15 días hábiles a su nombramiento para presentar sus declaraciones juradas de intereses, informó la Asociación Civil Transparencia. Mediante sus redes sociales indicó que la medida alcanza tanto a las autoridades del Ejecutivo como del Parlamento y quienes tengan poder de decisión sobre recursos públicos. Será competencia de la Contraloría recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción sobre la declaración jurada de intereses de autoridades y servidores públicos. Además, este documento se presenta a través del sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses. Amigos, la Contraloría General de la República informó sobre el mega operativo llevado a cabo durante las 2 jornadas electorales. El informe de control revela más de 800 situaciones adversas relacionadas al manejo de los recursos públicos otorgados. La Contraloría brindó detalles del megaoperativo que desplegó a nivel nacional para controlar el adecuado uso del presupuesto destinado a las elecciones generales de este año. Realizar este proceso que refleje la voluntad de los ciudadanos ha significado al Estado un desembolso superior a los 800 millones de soles, no solamente para financiar el desarrollo del propio proceso electoral, sino también para financiar, por ejemplo, el estipendio de 120 soles a los casi 247.000 miembros de mesa por cada vuelta electoral y el costo de la franja electoral ascendente a 77 millones de soles. En ambas jornadas, 625 auditores acompañaron a las entidades del sistema electoral y como resultado del control advirtieron 820 situaciones adversas en los procesos de contratación de bienes y servicios. Existen otros temas que deben ser materia de análisis para mejorar las condiciones en que se realiza el control, como por ejemplo no esperar la cercanía de las elecciones para realizar las adquisiciones, como si se tratara de una situación imprevista. Ello permitirá reducir los costos y también mejorar el nivel de transparencia.
El otro aspecto a mejorar es el cronograma electoral, permitiendo que, por ejemplo, las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo año se lleven a cabo a inicios de septiembre, para garantizar un periodo adecuado de rendición de cuentas y transferencia de gestión. Por otro lado, el contralor Nelson Schack recordó que hay un gasto pendiente al Estado de 65 millones de soles, presupuesto asignado a los partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso. Al respecto, notó que el control del uso de este fondo está fuera de su competencia, siendo la OMPE la responsable de ejercer la supervisión. La Contraloría ya ha emitido más de 450 informes de control y próximamente concluirá sus investigaciones sobre el uso de los recursos públicos en el marco de las elecciones generales 2021. En este sentido, exhortamos a la ciudadanía, cuya participación es fundamental a través del control social, a mantenerse vigilante respecto del financiamiento público directo a las organizaciones políticas. Bien amigos, durante el proceso electoral se han dado un conjunto de situaciones que han generado cierto retraso inusual en la proclamación de los resultados de las elecciones generales 2021 en las elecciones presidenciales en su segunda vuelta. Para hacer una reflexión sobre estos hechos, vamos a conversar con Iván Lanegra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Nos deja cierto, tenemos que hacer una reflexión respecto a lo que ha pasado en la segunda vuelta electoral, a los pedidos de nulidad de mesas de sufragio, retrasos en la implementación de la justicia electoral. Por favor, coméntenos cuáles son las modificaciones que se deberían realizar. Debemos empezar aclarando que lo que hemos visto en la última elección es algo inédito y que se explica en gran medida por la demora ocasionada ante la necesidad de atender más de 1000 casos de recursos de nulidad de mesa de sufragio. Y por lo tanto, no hay que necesariamente achacar al diseño de las normas cuestiones que tienen que ver más bien con la actitud de los actores involucrados en un proceso electoral. Es decir, las normas presumen siempre su diseño la buena fe de quienes participan en su aplicación. Y si eso no es así, se configura eventualmente un abuso del derecho. Por esa razón hay que ser muy cuidadosos con los cambios que se plantean, de tal manera que tampoco se introduzcan rigideces innecesarias en el proceso. Dicho esto, quizá sí es interesante más bien cubrir algunos vacíos que han quedado claro existen en la normativa, espero, de una reforma más de conjunto de la regulación de las elecciones. El primer punto tiene que ver con la situación en la cual pues el Jurado Nacional de Elecciones a través de su pleno no puede pues atender las causas por una situación de su quórum. Y eso está vinculado con dos elementos. El primero, que tenga siempre su pleno completo. Hay que garantizar que la elección de los miembros del pleno sea oportuna y que sea hecha por un órgano independiente, de tal manera que no haya ningún problema que sea achacado a las propias instituciones responsables de nombrar a sus miembros, que origine algún tipo de retraso. En segundo lugar, regular el tema del abandono del cargo. Como usted sabe, la ley establece que no se puede generar ninguna renuncia durante un proceso electoral de algún miembro del pleno. Sin embargo, hemos visto una situación en la cual en la práctica se produce un abandono de la responsabilidad. Ante ello, es indispensable que haya una salida legal, que sea rápida, célere, y que garantice de que las actividades del pleno no se van a detener ante una situación de esta naturaleza. Creo que con esos dos ajustes, ese campo está bastante bien cubierto. El otro tema es incorporar en la ley lo que ya está en la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones y también en algunas normativas de desarrollo que a través de acuerdos el jurado ha establecido. Me refiero al contenido de lo que es el recurso de nulidad de una mesa de sufragio por hechos externos a ella.
Esto, como se sabe, es una situación que ha sido usada en esta elección. Ha habido más de 1000 recursos que se han interpuesto, y estos recursos han sido pensados para situaciones excepcionales y no para atender cuestiones que debieron haberse visto durante la jornada electoral, es decir, que debieron haberse anotado y dejado constancia en las actas de las mesas de sufragio. En este caso, señor Iván, en todo caso, ¿cuál sería la propuesta? ¿Y qué es lo que dice actualmente la ley, la legislación electoral, y cuál sería la propuesta respecto a los pedidos de nulidad de mesas de sufragio? Sí, la actual norma establece que este tipo de recursos se pueden interponer ante situaciones de fraude, cohecho, soborno, es decir, de coacción o violencia que se produzca. Y la jurisprudencia del jurado ha sido muy unánime, ¿no? Muy consistente en señalar que estos hechos tienen que ser externos a la mesa. ¿Por qué? Porque si fueron temas que pudieron haberse conocido durante el desarrollo de la jornada electoral, debió haberse planteado la nulidad en la misma mesa y señalar expresamente la situación en el acta de la mesa respectiva. Sin embargo, una interpretación muy general es la que se ha usado en esta última elección, ¿no? Como si pudiéramos volver a discutir los temas que eran parte de lo que debió haber conocido la mesa de sufragio. Es como una suerte de nueva instancia de revisión de los contenidos de la mesa. Y eso, desde luego, no es el espíritu de esta norma. Entonces, es mejor, creo yo, hacer un ajuste de tal manera que quede muy claro a qué supuesto nos estamos refiriendo. Y además también es un tema que es también muy claro en la normativa, pero igual valdría la pena de repente hacer la precisión de que los procesos que se realizan a través de estos recursos de nulidad no son unos que permiten una actuación de digamos, elementos similares a un juicio ordinario, ¿no? Sino que son elementos céleres que obligan a las partes a presentar directamente la prueba, ¿no? La información que sustente el hecho, y no exigir que sea la autoridad electoral la que realice dicha tarea. Volviendo al tema de resolver los problemas o estos pedidos de nulidad en el mismo día de los comicios en la mesa de sufragio, ¿esto obligaría a los personeros, a las organizaciones políticas a colocar un personero en cada mesa de sufragio? O sea, las organizaciones políticas ya deberían considerar esto. Sin duda, más que una obligación, es un derecho, ¿no? De todos los partidos que compiten en una elección, de acreditar personeros, ¿no? Tanto en los centros de votación como en las mesas. Sin embargo, hay un problema que no tiene que ver con la ley, sino con la situación de debilidad de los partidos políticos, que pues tienen dificultades para poder cumplir con este elemento clave de cualquier proceso. Entonces necesitamos también que los partidos vayan generando mejores capacidades y mayores recursos para que puedan hacer este elemento que es importante, ¿no? Que es una digamos, participación a través de personeros debidamente capacitados para que pues garanticen de que no hay ningún tipo de problema durante la jornada electoral. Bien, y respecto a los plazos que se tienen en primera instancia, los jurados electorales especiales, y en segunda instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para resolver este tipo de impugnaciones, apelaciones, ¿es el adecuado el que tenemos en la norma actualmente? Sí, creo que sí. El tema está en que depende de qué tipo de proceso estamos hablando. Entonces, si son procesos en los cuales todo tiene que estar sobre la mesa, inmediatamente presentado el recurso, entonces los jurados electorales especiales y también el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones pueden resolver el tema con rapidez, que es la idea, porque si no, imagine usted, tendríamos procesos larguísimos, ¿no? Donde cada etapa tendría pues plazos que harían que eventualmente la proclamación de resultados demore hasta meses. Y ese no es el sentido de esta normativa. Más bien esto espera este proceso, me refiero a las normas que lo regulan,
que sea un plazo muy corto, ¿no? El que medie entre el fin de la jornada electoral y la proclamación de resultados. Ahora, desde luego, se pueden también hacer cuestiones vinculadas con la gestión, porque muchos de estos casos, digamos, de problemas que ha habido en esta última elección, tiene que ver con estas decisiones de los partidos de presentar recursos sin fundamento, ¿no? Porque, digamos, una cosa es que hay un porcentaje de casos de todos los que han presentado que sea considerado correcto, otro porcentaje incorrecto, pero es una muy mala señal de que el 100% de los recursos de ambos partidos hayan sido declarados o inadmisibles o improcedentes o infundados. Y eso, digamos, eso lo que te indica es de que no ha habido realmente una actuación leal en este último proceso. Bien, finalmente, señor Iván, ¿cuál es la lección que nos dejan las elecciones generales 2021? Han sido elecciones excepcionales por las condiciones bajo las cuales se han tenido que organizar. Creo que el sistema electoral, RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones han cumplido plenamente su responsabilidad. Como en todo proceso, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Es muy importante atender a las recomendaciones de las misiones de observación internacional y también transparencia va a ser las propias. Y esto nos puede ayudar a pues organizar cambios normativos, pero también apoyar el fortalecimiento de las capacidades del sistema. Porque creo que algo que nos va a permitir que tengamos elecciones que no tengan ningún tipo de cuestionamiento es fortalecer el sistema, pero también a los partidos y a la ciudadanía, que creo que es otro actor fundamental que debe ser bien educado para que, por ejemplo, no caiga en las redes de las noticias falsas o que esté más consciente de las garantías que las autoridades brindan y ejerza de una manera pues, responsable los derechos que tiene. Entonces tenemos una tarea pendiente desde el sistema electoral, desde los partidos políticos, los ciudadanos también, pero el legislativo también todavía tiene pendiente una reforma política y, ¿por qué no?, la unificación de la legislación electoral, que es bastante dispersa en nuestro país. Señor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, hasta muy pronto. Cuídese, hasta luego. Amigos, vamos a hacer una pausa, volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias y tenemos a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias Andina. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina estas son las 5 noticias del día. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, afirmó que la vacuna Sinopharm tiene debida comprobación científica y es segura y efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19. Calificó de absolutamente lamentable que algunos ciudadanos hayan abandonado los centros de vacunación al conocer que iban a ser inoculados con las dosis de Sinopharm. Continuando con la campaña, este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto se realiza la cuarta vacunatón en 22 vacunatorios de Lima y Callao para ciudadanos mayores de 38 y 39 años. También se aplicará la segunda dosis a los ciudadanos de 45 y 46 años y a los mayores que por diversas razones no han completado la dosis. Además de Lima y Callao, el ministro Ceballos anunció la realización de vacunatones descentralizadas en diversas regiones, principalmente en aquellas donde se han detectado casos de la variante Delta. Indicó que en la lista se encuentran las regiones de Ica, Junín, Arequipa, Piura y Cajamarca. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró que buscará viabilizar la transferencia de 700 millones de soles a favor del programa Trabaja Perú, con el objetivo de generar más puestos de trabajo en las zonas más pobres del país. La próxima semana se reunirá con el ministro de Economía para abordar la referida transferencia. En resoluciones supremas publicadas en el Diario Oficial El Peruano se oficializó el nombramiento de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En el Ejército al general de división José Vizcarra Álvarez, en la Marina de Guerra al vicealmirante Alberto Alcalá Luna y en la Fuerza Aérea al teniente general FAP Jorge Chaparro Pinto. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p.
Veamos ahora la salud, depende de todos, el microinformativo que nos comparten los colegas del Ministerio de Salud. Bienvenidos al microinformativo La salud depende de todos. A solo 11 segundos de haber iniciado el 28 de julio, llegó al mundo Felipe, el primer peruano nacido en el día del bicentenario y en medio de la pandemia por la COVID-19. El hermoso y saludable bebé nació en el Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud. El recién nacido pesó 3.570 gramos y midió 51 centímetros y su primer llanto será recordado por siempre, ya que no solo emocionó a la madre, sino también a los médicos, obstetras y enfermeras, que con convicción y banderas en mano le entonaron la canción Contigo Perú. En estas fiestas patrias, el personal de primera línea participó de la gran parada y el desfile cívico-militar. La compañía Pongo el Hombro por el Perú estuvo conformada por médicos, enfermeros y técnicos en enfermería de las direcciones de redes integradas de salud de Lima Metropolitana y la Dirección Regional de Salud del Callao. Esta es la primera vez que participan en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú y en el actual contexto de la pandemia por la COVID-19. Fueron un total de 135 profesionales de la salud quienes desfilaron como parte del Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y de las intervenciones de salud pública Taita. Además, durante su recorrido, fueron recibidos con aplausos de la tribuna de honor, conformada por titulares de los poderes del Estado y el actual ministro de Salud, Hernando Ceballos Flores. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN realizó con éxito un total de 500 trasplantes de médula ósea a través del servicio de protección al inmuno neutropénico y trasplante de médula ósea, logrando beneficiar a pacientes oncológicos adultos y pediátricos y consolidando de esa manera un servicio especializado en el manejo del cáncer. Pese al contexto de la pandemia por la COVID-19, los tratamientos continuaron con estrictos protocolos de bioseguridad y se proyecta realizar más de 100 trasplantes de médula ósea cada año e ir incrementando la cifra progresivamente. Esta variante es mucho más transmisible y puede reducir la efectividad de la vacuna. Esta variante es muy peligrosa porque incrementa la transmisión y además se ha visto que ha desplazado a otras variantes, por ejemplo en Inglaterra. Sí protegen contra esta nueva variante a pesar de que hay una disminución en la efectividad. Por eso tienes que vacunarte con las 2 dosis de las vacunas disponibles actualmente en el país. Lo más importante es no infectarse. Para eso tenemos que mantener un distanciamiento físico, mantener la burbuja familiar, usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla, así como el lavado de manos por 20 segundos. Otro punto importante es no acudir a lugares con muchas personas y poco ventilados, así como tenemos que vacunarnos. Por eso, no bajemos la guardia. ¿Se imagina poder cargar su teléfono o celular en tan solo unos segundos? Bueno, ello será una realidad gracias a los equipos de almacenamiento de energía portátil que investigadores peruanos están diseñando. El informe ya gracias a los amigos de Concitec. ¿Se imagina poder recargar su celular en apenas unos segundos? Esto será posible gracias al trabajo de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes vienen desarrollando unos dispositivos que permiten almacenar energía. Su nombre, supercapacitores, o lo que comúnmente conocemos como condensadores. La diferencia está en el tiempo de horas de carga y la reducción de contaminación ambiental. La idea es utilizar la energía proveniente del sol, porque es la energía primaria de la Tierra, la tenemos siempre, y poderla almacenar porque no es constante, no tenemos sol en la noche. Y luego esa energía la almacenamos en estos dispositivos, los supercapacitores, y con esto vamos a poder cargar una moto eléctrica, las scooters, también en las zonas rurales para cargar un router, para tener acceso a internet en zonas lejanas. Y nosotros estamos trabajando primero diseñando los electrodos, los materiales que se van a utilizar. La composición de estos dispositivos radica en el aprovechamiento de los desechos como la coronta del maíz morado, la cáscara de naranja y pistacho, e incluso de algodón,
que al ser secados son triturados y llevados a un horno para obtener carbón, que es el material que permitirá almacenar mucha carga y posteriormente estos pasarán a ser electrodos. La batería te permite almacenar mucha energía, pero te demoras mucho en cargarla, ¿sí? Y también se demora en descargar también. Un supercapacitor puede almacenar menos energía, pero la almacena muy rápido y también puede entregar esa energía muy rápido. Y esto sería muy bueno, por ejemplo, para el arranque de un auto eléctrico, ¿no? Porque necesita mucha potencia al inicio, entonces te la va a dar el supercapacitor, lo que no puede hacer la batería. Nuestro país no produce este tipo de dispositivos, y con esto estaríamos en la capacidad de producir nuestros propios capacitores. Pero, ¿cómo es que podría funcionar y servirnos en nuestro día a día? En principio, estamos desarrollando un sistema de carga. El sistema de carga va a constar de unos paneles solares que tienen que estar en un lugar que no tenga sombra para que le dé directo la luz del sol. Y luego se diseña un circuito eléctrico que va a permitir aprovechar esa energía que viene del panel solar para almacenarse en el supercapacitor. Y luego se puede hacer un gabinete, se puede hacer una caja y simplemente va uno, enchufa y carga lo que quiera, ¿no? Ya sea la computadora, la moto, la scooter. Este equipo de investigadores interdisciplinarios está compuesto por profesionales peruanos como extranjeros, todos abocados a un proyecto que pretende ser esa energía que empuje el desarrollo de nuestro país y que cuenta con el apoyo del CONCITEC y el Banco Mundial. Desde el laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería también estamos transformando el Perú. Amigos, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario visitamos la fortaleza del Real Felipe, un lugar lleno de historia que jugó un rol importante durante el proceso de nuestra independencia. En la siguiente entrevista conoceremos un poco más sobre este imponente recinto ubicado en la Punta Callao. Momento de la entrevista, vamos a conversar sobre el Real Felipe en el marco de la independencia del Perú. Nos encontramos con el historiador Cristian Rodríguez. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Gracias por la invitación, Paloma. Gracias a Punto de Encuentro Edición Bicentenario. Y listos para hablar sobre la historia del Real Felipe en el marco del proceso de independencia. Muchas gracias a usted, señor Rodríguez, por acompañarnos. Por favor, coméntenos cómo y cuándo fue construida la fortaleza del Real Felipe. El Real Felipe en realidad es un proyecto monárquico, no es el único que se llama como tal. Tiene otros en la actual Venezuela y en Colombia que llevan el nombre de San Felipe. Y fue construida en esta bahía en 1747 y terminó de ser construida bajo la administración del virrey Manuel Amat de Junyent en 1776. Por favor, cuéntenos qué pasa en la fortaleza del Real Felipe durante la independencia de nuestro país. Bueno, este largo proceso de independencia tiene como protagonista a esta fortaleza, debido a que cuando don José de San Martín proclama la independencia, el castillo aún seguía en manos de los españoles, ¿no? Al mando del coronel Lamar, que después va a ser presidente del Perú. Él rinde las fortalezas, San Martín llega al Callao y ordena que justamente los escudos que están detrás mío sean borrados. Al día siguiente, después de la orden, él llega, ordena la detención de esos escudos, porque él tenía que dejar un legado de haber destruido a este imperio monárquico español y dejar también un legado él de su paso por este país, ¿no? El Real Felipe va a ser el último reducto colonial de América del Sur, incluso después de la batalla de Ayacucho. La fortaleza, después de haber sido completamente patriota, pasó a manos realistas y es ahí donde el virrey José Ramón Rodil asume la administración del castillo y capitula el 22 de enero de 1826. En el año 1821 existe un momento en el que se renombra la fortaleza como el Castillo de la Independencia. ¿Cómo es este proceso? Bueno, como ya he explicado hace un momento, don José de San Martín apenas se entera de la capitulación de las fortalezas. Él quiere ver in situ cómo es esta, y cuando llega ya no quiere que esta siga siendo llamado como Real Felipe, sino que
quiere que se le llame como Castillos de la Independencia, e incluso, ya que aquí existen 5 baluartes que son cada una de las puntas de este pentágono, decide renombrar cada uno de ellos, ¿no? A cada uno le puso un nombre distinto del que ya tenían. Bien, ahora nos encontramos en el interior de la casa del gobernador y aquí vamos a hablar de algunos hitos importantes durante la independencia. Por favor, coméntenos cuál es la participación de Juan Gregorio de las Heras. Bueno, él aquí consigue la capitulación de las fortalezas en 1821, ¿no? En septiembre del 21 se consigue que la fortaleza sitiada por mar y por tierra capitule, ya que se encontraba en manos del coronel Lamar de aquel entonces, ¿no? Lamar, como sabemos, después se convierte en presidente de la República, pero él peleó pues en las luchas y gestas por conseguir la independencia del Perú. Perfecto. ¿Qué más podemos observar en este espacio? Aquí tenemos 2 cuadros, José Ramón Rodil y Gayoso Campillo, que es el que va a continuar con la resistencia del Callao después de la capitulación de Ayacucho, y al lado derecho usted va a poder encontrar a Bartolomé Salón Borges, ¿no? Este señor es el que consigue hacer capitular a Rodil el 22 de enero de 1826, ¿no? La experiencia de Salón le va a permitir, ya que él estuvo en el sitio de Cartagena de Indias, doblegar la voluntad de Rodil y lo hace capitular en las fechas que acabo de indicar, ¿no? Perfecto. Rodil, ¿hasta qué año se queda en la fortaleza? Bueno, él está aquí desde 1816, no en la fortaleza sino en el Perú. Se hace cargo de las fortalezas el 29 de febrero de 1824 y recién sale de ellas al día siguiente de la capitulación, el 23 de enero de 1826. Rodil se embarca en la Briton, que es un barco inglés, y desembarca en La Coruña en agosto de 1826. Allí, cuando él desembarca, recibe la orden de Isabel la Católica y es nombrado por el rey Fernando VII como protector de su hija. Por eso es de que Rodil, cuando ocurren las guerras carlistas, no es un carlista, sino es fiel a defensor de una de las hijas de Fernando VII. Ahora, ¿quién se queda en la fortaleza del Real Felipe cuando Rodil sale para España? Cuando Rodil se va, en realidad es interesante mencionar que habían personas aquí dentro. Lo que no conocemos o no se sabe hasta el momento es que habían 63 personas dentro del Real Felipe, y lo interesante es de que cuando entra Salón encuentra 11 banderas y 2 gallardetes, ¿no? Y estas banderas y gallardetes tienen una característica muy curiosa, que es la bandera de España con una corona al medio. Son las famosas banderas coronelas, ¿no? Una de ellas la vamos a poder encontrar en el Museo Nacional de Colombia y otras en Venezuela también. Sin embargo, aquí dentro de las fortalezas se encontraba el expresidente Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, quien va a morir dentro de las fortalezas, junto a una gran aristocracia peruana que se había refugiado temerosa de Bolívar y la independencia y que va a morir de muchas enfermedades. Este es un espacio muy interesante dentro de la casa del gobernador. Aquí podemos apreciar a los próceres de la independencia. ¿Quién tenemos aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar algunos líderes importantes, como el primer soldado del Perú, ¿no es cierto? Francisco Vidal Laos, que desde muy jovencito participa de la corriente libertadora del sur y la liberación de Chile, ¿no? Él va a participar y es un líder importante de la independencia y lo vamos a encontrar de principio a fin, ¿no? Como de muy joven participación de este proceso se le llama el primer soldado del Perú. Pero no solamente su caso, ¿no? Sino que también tenemos otros, como el caso de Bruno Terreros, ¿no? El cura Bruno Terreros que apreciamos acá, es un guerrillero peruano del centro del Perú que va a contribuir con la lucha independentista. Todos estos cuadros pertenecen a la artista Edna Velarde, ¿no? Y quien legó muchos de sus cuadros al ejército peruano. Aquí también tenemos a José Andrés Rasuri, ¿no? Bastante conocido por la batalla de Junín del 6 de agosto de 1824.
Errázuriz en realidad fue el que dio una contraorden y a través de esa contraorden fue de que se gana la batalla, ¿no? A él se le había ordenado la retirada y como él hizo lo contrario, se ganó la felicitación de Bolívar, ¿no? Y aquí vamos a entender a otros líderes como Pascual Saca Oliveros, ¿no? Como Ildefonso Coloma también, ¿no es cierto? Toribio de Luzuriaga, que es uno de los primeros mariscales que tiene el Perú. Ignacio Álvarez Thomas, este es un importante líder extranjero que está peleando por la independencia, ¿no? Felipe Santiago Salaverry, que fue presidente del Perú también. Y al lado está Agustín Gamarra, que es otro de los presidentes. En realidad, todos ellos participaron de las campañas por la independencia del Perú, ¿no? Bien, como hemos visto, el Real Felipe tiene espacios muy interesantes. Nosotros queremos agradecer en esta oportunidad al historiador Cristian Rodríguez, quien nos ha acompañado durante todo el recorrido. Muchísimas gracias. Solo me queda decirles que es importante conocer nuestra historia y qué mejor que a través de la fortaleza Real Felipe del Callao, una edificación militar del siglo XVIII y que prevalece hasta nuestros días. Muchas gracias por la entrevista. No, a usted las gracias y efectivamente todos los peruanos podemos visitar este espacio que se encuentra abierto de lunes a sábado hasta las 4 de la tarde y por supuesto en el marco de la pandemia con todos los protocolos de bioseguridad sanitaria. Bien amigos, les contamos que hoy martes 4 de agosto se celebra una fecha bastante importante. El Poder Judicial conmemora a nivel nacional el Día del Juez y la Jueza. Por tal motivo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios, presidirá una ceremonia conmemorativa en el Palacio de Justicia. A ella asisten los 11 integrantes de la Sala Plena y es precisamente la ceremonia que vemos en este momento en pantalla. Las celebraciones empezaron el lunes con una misa Te Deum en la Capilla del Señor de Justicia y estuvo a cargo el Monseñor Ángel Ortega, capellán del Poder Judicial. También tenemos que hacer extensivo el saludo a los encargados de impartir justicia electoral en el país, a quienes desarrollaron una encomiable labor durante el proceso de elecciones generales 2021, los miembros de los jurados electorales especiales y a quienes de manera permanente conforman el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, trabajando con transparencia y apego a la ley en favor de la democracia de nuestro país. Listo, vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles una buena noticia para aquellos ciudadanos que no pueden adquirir productos farmacéuticos en el país, puesto que estos serán beneficiados con el trámite de autorizaciones excepcionales de la DIGEMIT. La entidad otorgó cerca de 12.500 autorizaciones. Personas que no pueden adquirir productos farmacéuticos en el país se benefician con el trámite de autorizaciones excepcionales de la DIGEMIT, el cual se realiza de manera virtual desde que se declaró la emergencia sanitaria por la COVID-19. Asimismo, para afrontar con éxito esta pandemia, la DIGEMIT amplió los medios para realizar los trámites sin necesidad de personarse a la sede de la institución en ningún momento del proceso. Para facilitar que las personas puedan presentar sus solicitudes de manera correcta, la DIGEMIT ha publicado un video tutorial en el cual se explica detalladamente el proceso para el llenado de los formatos de solicitud y la justificación, así como los pasos a seguir hasta el otorgamiento de la autorización excepcional. Amigos, el gobierno dispuso el nombramiento del general de división Manuel Gómez de la Torre como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, a través de resoluciones supremas se renovaron los cargos de los jefes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Mediante resolución suprema del Ministerio de Defensa, el general de división Manuel Gómez de la Torre fue nombrado como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, Gómez de la Torre, que se desempeñaba como jefe del Comando Conjunto del Ejército, reemplazaría al general César Astudillo, quien renunció al cargo y pidió su pase al retiro el 25 de julio.
Como se recuerda, el general Gómez de la Torre se venía desempeñando como comandante general del ejército peruano desde el 31 de octubre del 2020, cuando fue nombrado por el entonces presidente Martín Vizcarra. Asimismo, el Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de los nuevos comandantes generales de las tres armas. Mediante Resolución Suprema 028-2021, se nombró al general de división José Alberto Vizcarra Álvarez como nuevo comandante del Ejército del Perú. Del mismo modo, a través de la Resolución Suprema 030-2021, se designó al vicealmirante Alberto Alcalá Luna como comandante general de la Marina, en reemplazo del vicealmirante Ricardo Menéndez Calle. Finalmente, mediante Resolución Suprema 032-2021, se nombró al teniente general FAP Jorge Luis Chaparro Pinto como nuevo comandante general de la FAP, en reemplazo del teniente general FAP Rodolfo Pereira Cuneo. Por otro lado, amigos, el Ministerio de la Producción nos comparte una historia de superación en tiempos de pandemia, la de Ederson Vázquez, un empresario zapatero que demuestra que la crisis no puede amilanar a los peruanos. Para lograr una verdadera inclusión social, necesitamos de una inclusión económica, un factor importante por el cual hemos trabajado desde el primer día de gestión. Así, desde la región La Libertad, presentamos a Ederson Vázquez, un empresario zapatero y beneficiario del CITE de cuero y calzado del centro poblado Alto Trujillo. Mi nombre es Ederson Vázquez, soy de la empresa Calzados Magalu Kids. Vengo acá 4 años trabajando en este rubro. Como ministerio, nuestro objetivo es elevar la competitividad de nuestras empresas nacionales y para ello ofrecemos servicios dedicados que revelen el real potencial del emprendedor peruano. Para nosotros producimos poco, producimos ahorita 10, 15 docenas semanal, pero ese poquito es que nosotros tratamos de lo que nos enseñó Citecal, tratamos de darle un buen producto para que la gente, así mañana más tarde, esa marca se haga conocida porque es un buen producto. Ahora Eder elabora un mejor calzado, generando más recursos, más empleos y más recomendaciones de los consumidores. No tengan miedo a los desafíos. Citecal, les invita a Citecal. Citecal es una institución que te brinda buen apoyo. Buen apoyo, buena sostenibilidad para que trabajes con ellos. Uno mismo forja su camino y uno mismo forja sus retos. Y mi reto con Citecal está llegar a lo más alto. Nuestro propósito es seguir apostando por ellas y ellos y demostrarnos que aquí ponemos ambos hombros para producir el Perú del Bicentenario que necesitamos y merecemos. Y con este espíritu patrio que nos dan los 200 años de nuestra independencia, les compartimos historias de peruanos ejemplares como Martín Chambi, el fotógrafo que desde el Cusco rescató la identidad de nuestro pueblo. Su historia a continuación en Haciendo Patria, un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Privada del Norte para cultivar valores. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. El Perú ha cambiado mucho sus 200 años de vida republicana. Sus plazas, calles y campos han ido evolucionando con el tiempo. Sin embargo, lo que se mantiene intacto es el valor de héroes como los de esta edición, quienes dedican su vida a registrar las escenas de nuestro país. Así iniciamos el 16º episodio de Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en un trabajo en conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones. Sean bienvenidos. Fotografió a quienes en su época eran ignorados. El héroe de esta edición es un artista que con su cámara fotográfica registró la vida, las penas y la resiliencia de los pueblos andinos. ¿Sabes de quién estamos hablando, David?
Por supuesto, Leila, nos referimos al gran Martín Chambi, nacido el 5 de noviembre de 1891 en un pequeño pueblo llamado Coasa, del distrito puneño de Carabaya, donde además creció disfrutando de la vista del lago Titicaca. Fue en 1920 que, en busca de su independencia, Chambi se muda a Cusco, donde se establece profesionalmente, atraído por el esplendor e historia de aquella ciudad. Quizá fue esto lo que lo llevó a desarrollar gran parte de su obra en dicha ciudad, fotografiando paisajes, niños, hombres y mujeres, plasmando en cada retrato el aire melancólico y resiliente de los peruanos olvidados. ¿Sabes hasta dónde llegó su obra? El buen trabajo siempre es reconocido. Así fue que Chambi llegó a tener exposiciones en Lima, Arequipa, Bolivia y Chile, lo que lo llevó a ser reconocido el primer fotógrafo de ascendencia indígena. En suma, el primer fotógrafo peruano que comprendió el sentimiento de los Andes. Martín Chambi falleció el 13 de septiembre de 1973 en Cusco, dejando como herencia para sus hijos Angélica, Manuel, Mary, Celia y Víctor 30.000 placas fotográficas y cerca de 12 a 15.000 fotografías a rollo. Martín Chambi fue un artista que con vocación y habilidad capturó la esencia de su pueblo y dedicó su vida a través de la fotografía a hacer patria, cualidades que hoy vemos en Vladimir Velázquez. Bueno, mi nombre es Vladimir Velázquez, soy el director y administrador del proyecto cultural Lima Antigua, el cual tiene el propósito de la preservación, conservación, digitalización y difusión de una colección privada, que es la mía, y ponerla al servicio del ciudadano a partir de las redes sociales. Esta colección comprende entre un aproximado de 10.000 piezas, de las cuales hay desde fotografía antigua, grabados, libros, mapas, revistas, periódicos, todo aquel material que pueda servirle al ciudadano para conocer un poco más acerca de la ciudad y, ¿por qué no?, del Perú también. Lima Antigua es un proyecto que surgió en el 2009. Su creador, Vladimir Velázquez, ha logrado recolectar una gran cantidad de archivo fotográfico de la Lima de antaño. El proyecto Lima Antigua surge a partir de una necesidad personal, ya que de muy pequeño yo coleccionaba, y todavía sigo coleccionando, historietas, cómics, chistes. A partir de eso aparece la idea de averiguar cuál fue el origen de la historieta peruana con globos de diálogo. Entonces decido ingresar a la biblioteca de la Universidad de San Marcos y encuentro una revista que se llama Variedades. ¿Cómo convertir un pequeño pasatiempo, una afición, una pasión en un proyecto cultural? Y dije, si tengo todo este material y mucho de lo que he encontrado no se encuentra en internet, entonces creo que es motivo para empezar a compartirlo con las personas. Pero nada es fácil, al menos nada que sea lo suficientemente bueno se consigue fácilmente. Ha sido el presupuesto. ¿Por qué? Porque Lima Antigua se mantiene solo con mi dinero. Es decir, si puedo encontrar de repente en el mercado de antigüedades piezas que sobrepasan mi presupuesto, entonces las tengo que dejar pasar. No hay manera de poder rescatarlas, digamos, ¿no? Contra viento y marea, Vladimir Velázquez logra recolectar la historia en imágenes de la ciudad que ama. Al igual que Martín Chambi, captura la esencia y el sentir de un pueblo y lo comparte. A mí la frase "haciendo patria" representa, bueno, la tarea que tenemos todos los peruanos. Todos nacimos y debemos tener un sentido en la vida. Tú, yo, todos nosotros, no solamente vivimos por vivir, sino que nos debemos trazar una meta, debemos trazarnos un camino. Martín Chambi y Vladimir Velázquez, dos peruanos que a través de imágenes nos cuentan la historia de un pueblo que quizás en estos 200 años no ha cambiado mucho. Quizás mantengamos los mismos problemas, las mismas ideas, pero depende de nosotros hacer un país mejor. Esta ha sido la 16ª edición de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos en un próximo episodio.
atención con esta noticia porque en Argentina el gobierno de la provincia de Córdoba denunció penalmente a un ciudadano peruano que viajó desde Lima y no cumplió con el aislamiento social, contagiando así a más de una decena de personas. El caso cero de la variante Delta en Argentina es un peruano. Un ciudadano de 62 años que no contaba con ninguna dosis de vacuna y no cumplió con el aislamiento, ahora se encuentra luchando por su vida en la provincia de Córdoba, dejando a 900 personas en aislamiento, 20 contagiados y 2 hospitalizados. El paciente ingresó el día sábado a la tarde con un cuadro de neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria, progresó a lo que se denomina distrés respiratorio agudo del adulto y en este momento está desde ayer con respiración mecánica asistida, está estable por ahora, pero bueno, con este cuadro que es grave, crítico por COVID, ¿no? El peruano viajó a Argentina desde Lima y contaba con una prueba negativa de COVID-19. Sin embargo, no recibió ninguna dosis, por lo que no contaba con las defensas necesarias para hacer frente a la enfermedad. La persona del caso índice no está vacunada, no recibió ninguna dosis. De superar el coronavirus, el implicado tendrá que defenderse ante la justicia argentina, ya que el gobierno de Córdoba realizó una denuncia penal en su contra por propagar el nuevo coronavirus. El peruano no cumplió con el aislamiento obligatorio y contagió directamente a 13 personas. La pena va de 3 hasta 15 años de prisión, puesto que sabía los protocolos de bioseguridad y se negó a cumplirlos. Cuando esto se hace con el conocimiento de que uno puede ser portador de la enfermedad, no cumple con las obligaciones y deberes que tiene y propaga el virus, acá la pena ya va de 3 a 15 años de prisión, el artículo 202 del Código Penal, que obviamente tiene una penalidad más grave porque es más grave la conducta y las consecuencias también. Por otro lado, amigos, la Corte Electoral de Brasil pide investigar al presidente Jair Bolsonaro por ataques al sistema de votación. De ser hallado culpable, podría ser impedido de presentarse a la reelección en el próximo proceso electoral de su país. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abrió un proceso contra el presidente Jair Bolsonaro por su campaña de difamación contra el sistema electrónico de votación y pidió a la Corte Suprema que lo incluya en otro proceso sobre la diseminación de noticias falsas. La Corte Electoral impone así 2 duras derrotas simultáneas a Bolsonaro como respuesta a sus repetidas amenazas de cara a los comicios de 2022 a los que pretende presentarse para su reelección. Las autoridades electorales aseguran que indagarán si detrás de sus ataques a las urnas electrónicas hay elementos que puedan configurar abuso de poder económico y político, fraude, corrupción, uso indebido de los medios de comunicación o propaganda anticipada. Bolsonaro ha redoblado en las últimas semanas su ofensiva contra las urnas electrónicas, que según él considera una fuente de fraudes, lo que ha motivado a que miles de simpatizantes salgan a las calles para apoyarle en su cruzada por la vuelta de las papeletas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a su esposa fueron inscritos como candidatos del oficialismo para buscar un 4º mandato en las elecciones del 7 de noviembre, mientras sus principales rivales están en prisión. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscarán un 4º mandato en las elecciones del 7 de noviembre, cuando se elegirá presidente, vicepresidente, 92 diputados nacionales y 20 para el Parlamento. La pareja fue registrada como los candidatos de la Alianza Nicaragua Triunfa antes de que el Consejo Supremo Electoral cerrara el plazo para registrar a los candidatos. Ortega planea competir en los comicios de noviembre sin una fuerte oposición, luego de que la policía arrestara entre junio y julio a 7 aspirantes a la presidencia. Todos ellos acusados de traición a la patria por una controvertida ley que castiga con cárcel de 10 a 15 años a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales. Una normativa que ha dejado expedito el camino de la reelección de Daniel Ortega. Amigos,
Amigos, nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar aquí en el canal 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y la señal de nuestros 22 canales aliados. Los dejamos con imágenes de nuestro Perú. Permiso.